Y ahora, los que se están contagiando hoy día, porque ya se está contagiando la gente ahorita, va a tener síntomas en una semana. Y los que tengan el síntoma feo se pueden morir en 2 semanas. Como que se van a morir. Y el gobierno va a esperar dentro de 2 semanas y decir, uy, la cosa está grave, vamos a ver si la pandemia, si volvemos a restringir. Y más o menos por el 20 y tanto van a decir, sí, la verdad es que la cuestión... Lo votan a Zamora, cambian a Ceballos, Neuhaus está calentando para ser premier, gabinete de ancha base, viene 28, gabinete que va a aplaudir la CONFIEP, todo el mundo va a aplaudir a Neuhaus. Se va a prestar él. Y se enjuagará uno que otro. ¿Quién no quiere ser ministro, primer ministro? El de la emergencia, hagámoslo por el Perú. Cuestión de confianza después. ¿Quién no le va a dar la confianza a un gabinete que recién comienza? Si le han dado la confianza que esta es una desgracia. Y de ahí, oye, situación grave en el Perú, los muertos, se van a dar cuenta de los muertos. Oye, ¿sabes qué? Mejor, no se pueden convocar elecciones. Que mejor una norma extraordinaria, un año más para los congresistas, felices, chapan eso. Y se va a quedar el presidente de la República un año más. Mientras que Neuhaus, que es un capo, porque hizo los Panamericanos, que ha sido una barbaridad hacer los Panamericanos, se queda. Ese es el plan del gobierno. En el interín tenemos el peor desempeño económico de toda Latinoamérica. Esta es la nota de Combates por Huirlas de la desgracia que han sido estos 107 días de pandemia económica, comentada también por Benavente. La situación de la pandemia es una, y hay gente que equivocadamente cree que acabada la pandemia la gente va a salir a la calle y que la economía se va a recuperar al ritmo de la que la gente se recupere la pandemia. Y no es así. La crisis económica que tenemos es la peor crisis económica de los últimos 100 años. Ha caído el 40% del Producto Bruto Interno en el último mes, acumulado al año 14%. Tenemos el peor desempeño de la región económicamente hablando según el Banco Mundial. Hemos hecho un hueco de 30.000 millones de dólares. Se regalan bonos por todos lados a tontas y a locas. Y la situación es atroz. Les repito, cuando la gente comienza a salir mañana y pasado a las calles, va a ser igualito que la imagen de Charlton Heston en El planeta de los simios, cuando él llega a una playa, levanta la cabeza y dice, malditos, lo hicieron. Y en la cabeza de la playa, ¿no es cierto?, está la cabeza a esta altura de la Estatua de la Libertad, como que destruyeron hace miles de años Nueva York. Han destrozado la economía peruana, ese es un hecho, y vamos a ver números y lo vamos a comentar con Lucho Benavente. Veamos la nota de la economía. En estos 108 días de confinamiento, la economía peruana ha sido la más golpeada de Latinoamérica y una de las más dañadas del mundo a consecuencia del coronavirus. En medio de la crisis de salud y económica, el gobierno ha decidido que este 1 de julio se dé el levantamiento de la cuarentena e inicie la tercera fase de reactivación económica. Entre los negocios que podrán reabrir a partir de esta semana están los vuelos nacionales, hospedajes, servicios de mudanza, restaurantes con un aforo del 40%, tiendas con un aforo del 50%, servicios de fotografía y centros culturales. Para el economista Jorge González Izquierdo, este proceso de reabrir la economía tiene un requisito fundamental: que la pandemia esté bajo control. De lo contrario, las consecuencias podrían ser peores: tener otra vez recesión y volver a cuarentena con más infectados y fallecidos. Es de que cualquier ganancia de corto plazo que se puede obtener en materia de hacer aumentar la producción y volver a contratar gente que ha estado despedida, esa ganancia se podría esfumar rápidamente. Solo en el mes de abril, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, señaló que el PBI registró una caída aproximada del 40%. Y según el INEI, en mayo esta tendencia seguiría a la baja. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Con caídas tan fuertes, lo que se produce es 2 cosas adicionales. Se cae también fuertemente el empleo y también se cae apreciablemente los ingresos de los trabajadores. Para el economista, esto hará que la pobreza se incremente en un 7% este año y aumente la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Es por eso que esta crisis ha hecho que algunos la perciban como la mayor caída económica de la historia del Perú. El año 1983,
por un mega fenómeno del Niño la economía cayó 10%, y el año 89, en el primer gobierno del presidente Alan García, la economía cayó en menos 12.3%. Entonces, por ahí vamos. Y es que si el crecimiento económico del 2020 tenía un pronóstico superior al 2%, esto se ha convertido en un menos 12% según el Banco Mundial, lo que está provocando mayor desempleo. Para el especialista, la reapertura de negocios no va a causar que el nivel de empleo que se tenía antes de la pandemia regrese. Es decir, que los 2.3 millones de peruanos que se han quedado sin empleo solo en Lima no lo van a poder recuperar. El nivel de empleo recién creo yo que lo vamos a poder alcanzar a lo largo del 2022. Y si al desempleo le va mal, la informalidad también va en aumento. Con este estancamiento de los 5 primeros meses, el gobierno busca retomar el crecimiento. Según el presidente Martín Vizcarra, con la salida de la población a las calles, se estima que a fines de julio se haya incorporado el 96.3% de actividades. Para González Izquierdo, la realidad está debajo de ese porcentaje. ¿Y por qué digo eso? Por varias razones. Porque, por ejemplo, en el sector comercio, los restaurantes, o el sector servicios, los restaurantes, les han permitido reabrir, pero con un aforo de 40%, no al 100%. Uno de los factores que estaría amenazando el sistema financiero son las iniciativas del Congreso. Entre estas se encuentra la de Alianza por el Progreso, que plantea regular las tasas de interés y comisiones de crédito, lo que para el economista afectaría a las microfinancieras. Tuvieron que retirar del proyecto de ley a todo el sistema de cajas municipales, cajas rurales, pymes pequeñas y cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué las retiraron? Porque iban a poner en riesgo su supervivencia, pues. Justamente los créditos han sido otro dolor de cabeza para los peruanos. ¿Qué va a pasar con las casas o autos de las personas que pidieron financiamiento y ahora no lo pueden pagar? Para González Izquierdo, los bancos deben acatar la norma del BCR y reprogramar las deudas. Pero si este año va a ser desolado para el sector, según Moody's, la agencia de riesgo, se tiene una visión favorable para el 2021 con un 8% de crecimiento. Para que esta subida se dé, una de las propuestas del exministro de Trabajo es que el Estado reduzca la desconfianza de los inversionistas, para que vuelvan a ver al Perú como una opción. Del mismo modo, recomienda que se genere inversión pública, pero sobre todo privada, que es el 80% del total. Tiene que anunciar un programa económico 2020-2021 para que dé confianza a la gente y elimine o reduzca sustancialmente incertidumbre. Las cifras señalan que la economía peruana es una de las que ha tenido mayor impacto negativo por la pandemia. Está en manos del gobierno trabajar en una buena gestión para que se retome el crecimiento de los últimos años. A ver, Lucho, según mi opinión y la opinión de González Izquierdo, vamos a vivir un cataclismo. ¿Cuál es la tuya, Lucho? Sí, creo que la recuperación va a ser lenta y mucho más lenta de lo que a simple vista se puede creer. A ver, hay problemas por el lado fiscal. Ha habido muchísimo gasto y en ningún momento el gobierno nos ha dicho cómo se va a financiar. En algún momento se habló de bonos de 3.000 millones de dólares, se hizo una prueba, luego no sé en qué quedó, se habló de un impuesto, primero a la riqueza, luego a los ingresos más altos, etcétera. Por otro lado, la recaudación fiscal obviamente está cayendo. Al estar paralizada la economía, pues no hay IGB, no hay impuestos de importaciones, o se han reducido notablemente. Entonces se viene una brecha fiscal bastante grande. Es cierto lo que dice el economista que acaba de hablar, en el sentido de que hay que impulsar la inversión privada y también la pública, ¿no? Pero hay un rubro de infraestructura que en el Perú hay un déficit demasiado grande, pero ese gobierno no ha podido hacer nada hasta ahora. No sé qué puede hacer. Después de 2 años de hacer nada en el tema de la reconstrucción, a pesar que el presidente es un ingeniero que tiene una empresa de construcción, no ha podido liderar ese tema y finalmente hemos tenido que buscar a los británicos para
poder hacer realidad esas obras, ¿no? Y ese es un sector bastante generador de empleo, ¿no? Entonces, yo no veo una visión estratégica en el gobierno para el manejo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Reactiva Perú, no hubo una orientación donde el Estado tenía que asumir, ya que asumía tanto costo, el riesgo de promover inversiones, de préstamos para las pymes, para los informales, porque ahí está la gran fuerza productiva del país y ahí está la gran fuerza social del país. Entonces, al no haber un enfoque estratégico, no sé cómo va a actuar en la economía. A mí me dio mucho gusto que en un momento dado elijan a una mujer y joven para ministra de Economía, pero evidentemente la ministra de Economía no está capacitada para hacer una buena gestión porque ya lo ha demostrado. Quisiera ser más optimista, pero no puedo. Va a ser una recuperación bastante lenta. Justo cuando yo te estoy escuchando, Lucho, escribo en mi WhatsApp y la gente me comienza a enviar preguntas. Entonces, una pregunta era al respecto de eso, ¿no? O sea, el Congreso hace barbaridad y media, ¿no es cierto? Y ya sabemos la calidad de congresistas que teníamos antes y los que tenemos ahora de repente son peores y siempre nos han repetido lo mismo. El problema es que cuando convocan a la señorita Tony Alva, salta gente a decir que cómo es que la convocan, que por qué la fastidian. El presidente dice que cómo es posible que el Congreso se meta con ella. Y tiene una cantidad de ayayeros la señorita tremenda. Yo tengo 2 hijas mujeres a las cuales adoro y tú probablemente debes tener un par de hijas muy parecidas a la señorita Alva con respecto a sus capacidades intelectuales y académicas. Esto no es misoginia. Si estamos ante la peor crisis económica de la historia del Perú, tenemos que poner a los mejores y la señorita no ha dado la talla, no por mujer ni por mala, sino porque la experiencia que hay que tener para tener una situación de este tamaño es sideral, Lucho. Sí, yo creo que en el caso de economía, pero también en los otros sectores, ¿no? En el caso de justicia, en el caso del sector salud, el gobierno requiere un cambio desde el presidente del Consejo de Ministros que bueno, ya cumplió su ciclo, es un gabinete que debe irse. El presidente, si tuviera la capacidad política, que no sé si la tengo, a veces tengo mis dudas, debería poner un nuevo presidente del Consejo de Ministros, nuevos ministros que generen confianza, que tengan liderazgo, que no sean anodinos y que den esperanza a este Perú en equipo, porque la esperanza se está cayendo y eso es algo material fundamental para salir adelante en una circunstancia tan difícil y dolorosa para el país. Ya, pero, a ver, Lucho, pero tal como dice González Izquierdo, es bueno inyectar confianza y es bueno vender esperanza y decir que haces esfuerzos, pero tú eres lo que haces, no lo que dices. Entonces, lo que están haciendo es malo y pésimo. Pero no solamente en la economía, sino en salud, sino en el MINSA. Te puedo comentar que en unos minutos vamos a ver el tema de Reactiva Perú para con los gimnasios. Se están equivocando durísimo con los hoteles y con los restaurantes. Y mañana van a decir bono para la educación, como han dicho, bono de electricidad. Y como tú bien dijiste en tu primera conclusión, bono. ¿Y quién banca eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato si todo el mundo requiere un bono de transporte, bono X, Y, Z? Claro, y finalmente eso es un déficit fiscal a futuro, un ajuste fiscal demasiado fuerte y se está gastando muy alegremente. Yo estoy de acuerdo con un Estado subsidiario que responda por los más pobres en el momento dado, pero con solvencia, con espalda financiera y diciéndole al país, los contribuyentes que financiamos al Estado, porque el dinero público no es abstracto, no es del Estado abstracto, es nuestro, tuyo, mío y de todos los peruanos, hasta los más pobres, que contribuyen contribuimos para sostener esa caja fiscal. Y no hay una explicación de cómo se va a financiar todo eso. Y eso, las reservas internacionales es que no son tan líquidas como que uno abre el caño y ya tiene todo el dinero del mundo. No es así. Y además la tentación de que Vizcarra se quiera quedar extendiendo por la desgracia de la pandemia el periodo congresal y hacer de un gobierno de transición, Congreso Constituyente Democrático de la Transición. Tú sabes que apellidos se les ponen de todas maneras a varias intentonas. Yo creo que el presidente lo va a querer hacer. ¿Tú crees que se quiera quedar con alguna triquiñuela legal? Mira, yo no veo que el presidente sea un gran demócrata, Philip. Hace unas 5 semanas el presidente dijo, si el Congreso no hace las leyes, las hago yo, las hace el Ejecutivo. Eso no lo diría ni Trump
con todo lo cuestionado que es por ser un tipo muy tosco, digamos, en sus modales políticos. Entonces quiere decir que en ese país no habría separación de poderes, quiere decir que el presidente puede hacer cualquier cosa. Yo creo que hay que encender las alarmas en ese sentido, pero más que el presidente haya dicho eso, me preocupó que nadie le haya respondido, no haya habido una reacción a una frase tan autoritaria como esa, si hablamos en un lenguaje bastante claro. Pero Lucho, quien puede lo más, quien puede lo más puede lo menos. Él ha dado un golpe de Estado pésimamente mal hecho en forma y fondo. Los grupos económicos del Perú se han quedado callados, Grupo del Comercio, Grupo de la República y Grupo PP han aplaudido todas las veces que salían a hablar de cuestión de confianza cuando era absolutamente ilegal plantear cuestión de confianza por paridad de alternancia, por elección de miembros del Tribunal Constitucional, por ley de cualquier tipo, del JNJ o del CNM. Eso no es política de Estado, ¿no es cierto?, y de gobierno, y él no tenía nada que hacer en eso. Entonces sí ha podido dar un golpe, después santificado por algo que se va a revisar, que es lo que ha hecho el TC, puede hacer lo que se le da la gana, hermano. Lucho, es la realidad. Bueno, y entonces es más necesaria la oposición, Philip. Tendría que estar más articulada, más organizada y tener más fuerza, que no veo que haya una oposición que es necesario en las reglas de juego de una democracia. Correcto. Lucho, ha sido muy amable, como siempre. Un saludo a la gente de Voz Populi.